voces diferentes, sin duda, diversas, pero que sean sensatas, ¿no? Porque en este momento lo que se necesita, como ya lo ha señalado también el señor Álvarez, calma, tranquilidad, evitar el conflicto, evitar llegar a situaciones de violencia, porque estamos en un periodo sumamente complicado, no solamente político, estamos también atravesando una crisis sanitaria y económica, y hay que ver la manera de salir de esto lo más rápido, pronto posible y de la mejor manera. Y una de esas voces es la de Óscar Urviola, expresidente también del Tribunal Constitucional, a quien tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy. Muy buenos días, doctor. Mabel, Pamela, muy buenos días. En primer lugar, quería consultarle su opinión respecto, porque hay gente que ya está señalando esto como un golpe de Estado, ¿no? ¿Se trata de una situación acorde a la Constitución o se ha excedido los límites del marco legal? No, yo lo he manifestado ya el día de ayer. Esta decisión del Congreso de la República, con una votación bastante alta, 105 votos, no ha sido más que el ejercicio de una prerrogativa que la propia Constitución le reconoce al Congreso de la República. Distinto es decir que esta no es la oportunidad, que estamos en una crisis, también lo he dicho. La política debe caracterizarse por tomar decisiones oportunas a la situación o circunstancias que vive el país. Sin embargo, debemos recalcar que ha sido adoptada dentro del orden constitucional, que es lo que tenemos en este momento. Que tiene defectos la forma como se ha normado la declaración de vacancia, también es cierto, y creo que amerita un estudio, una revisión para hacer los ajustes, porque evidentemente genera un desequilibrio de poderes al establecer en cierta forma un mayor peso al Congreso de la República, situación que se agrava si tenemos en cuenta que el Ejecutivo, como digamos el gobierno que está a cargo del Ejecutivo, no tiene una participación ni siquiera de un solo congresista en el Congreso de la República. Esa es una situación que crea pues un desequilibrio y al mismo tiempo es una de las causales de constante crisis que en los últimos años ha caracterizado la vida política del país y que no es conveniente para poder afrontar situaciones normales que permitan el desarrollo y menos para poder afrontar una situación tan crítica como la que ha generado el COVID-19 con consecuencias económicas y sociales. Entonces, desde esa perspectiva, claro, no era oportuno, pero bueno, es una decisión que está facultada por la Constitución, que hay que respetarla y que en todo caso más bien exige que quien le sucede en este caso al presidente Vizcarra, el señor Merino, como presidente del Congreso, asuma esta responsabilidad y sepa estar a la altura de esa alta responsabilidad que le toca cumplir a partir del día de hoy, que ha sido anunciada como la fecha en que debe juramentar como presidente interino para completar este periodo constitucional, que ojalá culmine el 2021 sin mayores problemas, sin ahondar la crisis económica, política y social, y que todos los peruanos deseamos superar. ¿Habría algún margen de acción como para que el Congreso o el nuevo Ejecutivo postergue las elecciones? ¿O es que ya una vez convocadas las elecciones y corriendo el cronograma electoral no hay nada que hacer? No, no se puede hacer absolutamente nada que detenga unas elecciones que están ya convocadas. Y me parece haber escuchado al señor Merino ayer decir que ratifica esa convocatoria, me parece acertada, lo debe decir ahora seguramente en el mensaje que dará a la nación. Creo que es un aspecto importante que ha generado mucha preocupación. Y de lo contrario, si él alterara el cronograma electoral, podría incurrir en la causal de proceso por delito contra el orden, digamos, y la legislación electoral, incluso violación constitucional prevista en el artículo 117 de la Constitución. Podría ser encausado si es que él impidiera las elecciones generales. Así está previsto en el artículo 117 de la Constitución. O sea que ese tema, creo yo, lo considero descartado, porque sería lamentable que se altere un proceso electoral ya convocado y que se trate de prolongar el mandato del actual Congreso, que está previsto solo para completar el periodo constitucional que se inició en el 2016 y termine el 2021. O sea que sobre eso no hay posibilidades
dentro del cauce constitucional y legal. Ahora, algo que también se había estado comentando es la posibilidad que tiene la ciudadanía, apelando a la Constitución también, de desconocer el mandato del señor Merino, ¿no? Aplicar una suerte de resistencia civil, que es lo que al parecer va a estar ocurriendo en los próximos días, incluso ya se han convocado a nuevas manifestaciones. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿O cómo funcionaría esa resistencia civil? No creo que sea lo más adecuado, que además constitucionalmente no está permitido. Se ha invocado el artículo 46, me parece, de la Constitución, que establece la posibilidad de la insurgencia ante un gobierno usurpador. Pero no estamos en esa situación. A veces esas ideas y opiniones totalmente alucinadas, y creo que la misma persona también consideró que la disolución del Congreso amparado en una negativa fáctica que no existe en nuestro ordenamiento estaba dentro del orden constitucional. Esa misma persona ha sugerido esta solución, que no es constitucional, porque no se trata de un gobierno usurpador. Hay que reconocer que el Congreso, que tiene muchos defectos y que ha cometido muchos errores, ha actuado en este caso dentro del cauce constitucional. Entonces yo creo que invocar este artículo, que no es pertinente en una circunstancia en la que vivimos una crisis sanitaria, donde no es posible que conglomerados de personas puedan reunirse y que puedan atentar contra la salud pública, creo que es absolutamente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Y permítame leer el artículo, ¿no? Para que esto quede más claro, ¿no? Artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Pero usted señala que no es el caso. El gobierno de Merino, no es un gobierno usurpador. No es el caso, es porque está previsto en la Constitución. El artículo 115 establece el orden de sucesión. Quien debería haber sucedido en el cargo era el primer vicepresidente, ese era el señor Vizcarra, ya sucedió al señor Kuczynski. Lamentablemente sucedió lo que sucedió con la disolución del Congreso y luego la aceptación de la renuncia a la segunda vicepresidencia de la señora Arauz. No tenemos primer ni segundo vicepresidente, y el mismo artículo 115 establece que le sucede, asume funciones, dice, el presidente del Congreso, quien convoca de inmediato elecciones. En esa parte ya está cumplida, podríamos decir, esa obligación, y es el presidente ahora interino, que asume funciones, el que debe ratificar esto. Pero estamos dentro de lo previsto en el artículo 115, entonces es una sucesión presidencial prevista en la Constitución, producto de una declaración de vacancia que se ha acordado ayer con amplia mayoría por un Congreso que está instalado y que no tiene ninguna objeción, que no es oportuno por la crisis. Cualquier objeción que se pueda hacer en ese sentido como imprudente por la situación de emergencia que el país, lo acepto, pero que sea un gobierno usurpador, creo que está alucinando la persona que ha sugerido esto, y parece que esta persona, aquí no voy a mencionar, también tuvo alucinaciones cuando apoyó lo que para mí fue en esa oportunidad una alteración del orden constitucional al disolver un Congreso que era muy malo, pero que era el Congreso que había elegido el pueblo. Doctor Urbiola, y ahora que no hay un contrapeso, ¿quién vigila, quién hace de balance al Congreso de la República que, como usted lo ha dicho, ¿no?, está ahí por la elección de los ciudadanos? Sin embargo, ha cometido muchos errores, ¿no? Ha publicado leyes inconstitucionales, ha insistido, y de alguna u otra manera se corre el riesgo de que el clientelismo sea una forma de gobernar. ¿Quién vigila ahora lo que va a hacer el Congreso de la República? Sí, si funciona nuestro sistema democrático, claro, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos la Fiscalía de la Nación, tenemos el Poder Judicial, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones. Ya en un Estado constitucional democrático y social de derecho, la división tripartita del poder en legislativo, ejecutivo y judicial ha sido superada por la existencia de órganos constitucionales autónomos que también cumplen funciones muy importantes.
La prueba es de que el Tribunal Constitucional tiene todavía pendiente la demanda competencial que va a tener que resolver. Doctor Urriola, pero no olvidemos que los miembros del Tribunal Constitucional ya están a punto de cambiar, entonces ahí también hay un riesgo que se corre. Así es, y son elegidos por el Congreso. Así es. Y como usted acertadamente ha mencionado, este Congreso no tiene mucha credibilidad por los grandes errores legislativos que ha cometido, que transgreden el orden constitucional. La prueba es de que el mismo Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la famosa ley que ordenó la suspensión del cobro de peajes. Por ejemplo. Sí, es una preocupación, pero creo que el pueblo más bien debe estar vigilante para que estos excesos o desaciertos del Congreso de la República se rectifiquen, y creo que este es un momento importante para que, con todos los defectos que pueda tener el sistema democrático, es el único sistema que hasta ahora se ha inventado para poder vivir en sociedad y poder prosperar. Y más bien sí, pensar en los ajustes que tenemos que hacer para poder eliminar esos, defectos que se han observado ahora en el equilibrio de poderes, cuando vemos que un poder legislativo, solamente por la fuerza de los votos, sin mayor, análisis de los hechos que podrían configurar una causal de vacancia, ha utilizado un mecanismo que está establecido de esa forma y que ha dado como resultado la vacancia de un presidente que aún está siendo encausado ante no encausado, rectifico, está siendo recientemente ante el Ministerio Público, ¿no? Y en ese Entonces, punto, él como esas cosas se tienen que ajustar para garantizar un debido proceso, aún en los juicios políticos, cosa que... Doctor Urriola, si me permite, en ese punto, en el punto de las investigaciones que se le están haciendo a Martín Vizcarra, el día de mañana él ya no es presidente de la República, es un ciudadano más. ¿Se podría dictar alguna orden restrictiva en contra del ciudadano Vizcarra? Bueno, él ha dejado ya de ser presidente y por lo tanto la inmunidad que establece el artículo 117, que establece que durante su mandato solo podrá ser procesado por los delitos específicos que se mencionan en ese artículo, que son traición a la patria, impedir las elecciones, impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, o haber salido del territorio nacional sin permiso o no regresar dentro del término que se le ha dado al territorio nacional, que son las únicas causales por las cuales podría haber sido encausado durante su mandato. Pero ya terminó su mandato ayer, por lo tanto, él está expuesto a investigaciones y el resultado de esas investigaciones podrán dar lugar previamente a lo que se conoce como el antejuicio ante el Congreso de la República para levantar del fuero. El fuero lo mantiene no solamente el presidente de la República, sino los mismos congresistas, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces supremos, hasta 5 años después de concluido su mandato. Así sea por los supuestos delitos que cometió antes de ser presidente. Así es, tienen que levantar, por los delitos de función. Los delitos comunes siguen su causa normalmente. Bien, doctor, muchísimas gracias, de verdad ha sido bastante esclarecedora su intervención y reiteramos, ¿no?, el pedido que estamos haciendo, ¿no?, de que haya tranquilidad, que haya calma, que no se vaya a desatar la violencia. Todavía tenemos mucho que ver más adelante y lo importante aquí es reiterar esto, ¿no?, las voces sensatas que venimos escuchando y que esperamos seguir escuchando a lo largo de la jornada. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias, Mabel y Pamela. Muchas gracias. Muy bien, y este es un buen momento para